Saludos y Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Buenas noches, familia. Muy buenas noches, Daniel querido. Bienvenido a casa. Pastor Willy, buenas noches. María, muy buenas noches. María Mercedes González del Perú y de América también, muy buenas noches y bienvenidos. Vamos a continuar lo que estamos comenzando, Israel y su historia. Tiene que ver mucho con el tema profético, con el tema del Génesis, de los orígenes y lo que está sucediendo en este momento, en esta hora en Israel. Y lo vamos a ir viendo mañana, pasado y todos estos días en tanto terminemos este, esta pequeña serie que hemos titulado Israel y su historia. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos para que sea nuestro Señor el que dirige, el que nos guía, el que abre nuestro entendimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, amantísimo Dios, en esta noche te damos las gracias por un nuevo día. Gracias porque si estamos aquí es porque tú así lo quieres, porque así lo has destinado, papá. Señor, no hay nada que escape tu control. Eres soberano, 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 santo, 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 santo. Me maravillo, Señor, cuando veo en tu palabra, escrito hace 3500 años, lo que iba a suceder y cómo va sucediendo en nuestros propios ojos esta profecía, Señor. Realmente es tremendo. Solo tú podrías hacer algo así. Oh Dios, gracias porque tu palabra es verdad y permanece para siempre. Ayúdanos a entenderla, papá, a sumergirnos en ella y, oh Dios, a ser alimentados, a ser ministrados por tu palabra, a ser llenos de tu amor, Señor. Gracias por estas personas, estos hermanos, que noche a noche separan su tiempo para poder reunirse juntos conmigo para escuchar tu palabra. Bendigo a cada familia, a cada hogar, oh Dios, y a sus seres queridos, que seas tú bendiciendo y guardando sus hogares conforme a tu promesa y a tu palabra, Señor, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado Dios, en esta noche entregamos en tus manos nuestras vidas. En esta noche oramos por la paz de Jerusalén. Están en momentos cruciales, en estos instantes, Señor, mientras anoche nosotros enseñábamos sobre parte de la historia de Israel y leíamos lo que dice Sofonías 2:4, que Gaza sería destruida, sería deshabitada. Lo que queda de Gaza anoche, Israel comenzó a bombardear nuevamente porque ellos se niegan a devolver a los secuestrados. Señor, sé tú bendiciendo a tu pueblo, es un pueblo de pacto y tú eres Jehová de los ejércitos y todos sus vecinos perversos caerán por malos por haberse levantado en contra de ti, Señor. Al levantarse en contra de Israel, en contra de tu pueblo, se levantaron contra ti, porque tú eres Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y el que peca, Señor, por soberbia, por vanidad, el que peca rebelándose contra ti, tarde o temprano, el juicio tuyo vendrá sobre ellos. Amoroso Dios, en esta noche entregamos este tiempo en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria. Perdona todos nuestros pecados. Líbranos, libéranos de toda carga innecesaria, Señor. Este programa es para que seamos liberados de toda opresión, de toda carga innecesaria. Que seamos libres en ti, porque tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad es Jesucristo.
y la verdad os hará libre. Señor, queremos vivir en libertad. Tú nos has creado para vivir en libertad. Y nosotros ahora somos no solamente tu creación, sino somos hijos tuyos para vivir en absoluta libertad que solo tú puedes dar. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Una vez más, bienvenida familia. Es interesante, mis hermanos, al preparar este tema, esta serie que quería compartir, y voy encontrando más cosas que van sucediendo en el día a día y también en su palabra. Es interesante, encontré aquí en Génesis 15. En Génesis 12, donde partimos ayer, donde Dios hace un pacto con Abraham, ¿no? Hace un pacto eterno, un pacto incondicional, un pacto que permanece para siempre. Y digamos que los beneficios de ese pacto, las bendiciones de ese pacto nos alcanzan a nosotros los gentiles, que no somos judíos. ¿Ok? Entonces, fíjese, él le hace un pacto con Abraham en el Génesis 12 y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra, al país que yo te voy a mostrar y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Haré de ti una gran nación. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor hizo un pacto con Abraham. Eso fue en el Génesis 12. Hemos saltado brevemente acá al capítulo 15 del Génesis y voy a leer algo que seguro va a abrir sus entendimientos tanto como lo hizo conmigo. En Génesis 15, versos del 1 en adelante dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, o sea, un sirviente proveniente de Damasco, de la ciudad de Damasco, por eso se llama un Damaseno. ¿Qué me darás haciendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. El verso 4 dice, luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera de la tienda y le dijo, mira, ahora a los cielos y cuenta las estrellas. Era de noche, le dice, cuenta las estrellas, cuenta cuántas hay. Obviamente no podía contar. Si las puedes contar, él dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, en el verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto me formateó el cerebro, lo vi anteriormente seguro, pero la palabra es viva. Usted lee, digamos que el capítulo 15 de Génesis hoy y tiene una cantidad de revelación. Lo lee de repente mañana o la próxima semana y se le va a abrir el entendimiento un poco más. Después de un tiempo, de un año, lee esta misma palabra y se le va a aprender, va a saltar esa palabra para vida. Es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es cualquier libro, no es una novela, no es un bestseller simplemente porque es un bestseller. Es la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno solo. Y cuando tú la lees, el Señor será tratando contigo. El Señor será ministrándote. ¿Qué quiere decir ministrar? Ministrar quiere decir amar.
amándote, hablándote con amor, mirándote amorosamente. Eso es ministrar, servir. El Señor te sirve de guía, te sirve de luz, te sirve de bendición. Amén. Entonces, cuando leí esto, anoche yo compartía con ustedes cómo es que Israel fue esclavo en Egipto, ¿verdad? Anoche, los que estuvieron anoche en el programa deben recordar, le hice un recuento desde Adán y Eva, pasando por Noé, después, ¿no? Abraham. Es interesante que en el Génesis encontramos 7 personajes muy ilustres, muy emblemáticos. Primero fue, por ejemplo, Adán. Después fue Enoc, un hombre que caminó con Dios y finalmente se fue con Dios. Es interesante, ¿verdad? Y luego podemos ver en ese orden, ¿no? Adán, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. 7 personajes que en el Génesis son relevantes. 7 personajes muy importantes. Nosotros estamos hablando ahora de nuestro querido padre de la fe, porque así lo denomina la Biblia, Abraham, padre de la fe. Cómo el Señor le escoge a él sabiendo que su esposa era estéril. Y él dice, de ti voy a hacer una gran nación. Y él le dice, pero ¿cómo va a ser esto, Señor, si yo ando sin hijos? Mi esposa es estéril, ya tiene 90 años, y yo ya voy para los 100. ¿Cómo es esto? No, no entiendo. Hay muchas cosas que probablemente no entendamos de Dios y no busquemos que entender, solamente aceptar y obedecer, porque escapa nuestra capacidad mental, nuestro intelecto. No estamos capacitados, a menos que seamos guiados por el Espíritu Santo. Yo conozco a mucha gente, ilustres personajes, que me han dicho muchas veces, yo he leído la Biblia, lo he leído 2 veces. ¿Y qué tal? Bien, es un libro interesante, hay mucha historia, muchas parábolas, hay unos cuentos interesantes, ¿no? Pero nada más. ¿Por qué? Porque su pequeño cerebro, porque su pequeño entendimiento no está capacitado para entender los misterios de Dios, a menos que sea el Espíritu Santo que te lo da. Este programa subsiste 1280 y tantas noches. No es por lo bien que yo hablo o por lo carismático que yo pueda ser, no es por eso. Es porque el Espíritu Santo los convoca a ustedes, está trabajando con ustedes. No saben cuánto me maravilla verlos, se los digo con todo mi corazón. Y a los que pueden verlo en diferido por el YouTube o por el Facebook Live o simplemente en los shorts, igual le doy gracias a Dios por cada uno de ellos, por cada uno de ustedes, porque al igual que yo separamos un tiempo, podríamos estar haciendo cualquier otra actividad en este momento, pero hemos separado este tiempo para poder tener comunión con nuestro Señor. Entonces, fíjense que 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, el Génesis ya se estaba escribiendo. Y ya se estaba escribiendo que iban a ser esclavos 400 años. Y el pueblo de Israel fue esclavo 400 años en Egipto. Eso me maravilla. Anoche veíamos Amós 1:12. Y Amós 1:12 dice, prenderé fuego a Temán. Les expliqué que Temán es el nombre de lo que hoy es Yemen, el país de Yemen. Entonces, el viernes pasado, Donald Trump decidió bombardear al Yemen. El Yemen es un país de gente pobre, pero son mercenarios, son militares, son terroristas que al amparo, a la provisión de Teherán, o sea, de Irán, ellos han sido armados, entrenados, capacitados, adiestrados. ¿Para qué? Para matar a Israel, para destruir Israel. Lo mismo ha hecho Irán con Hezbollah. Es un ejército subversivo terrorista que ha sido equipado, entrenado, armado igual por Irán. ¿Para qué? Para destruir Israel. Lo mismo ha hecho con Hamas. Hamas también es un grupo
de terroristas palestinos que son vecinos, colindan con Israel, y los ha entrenado, los ha capacitado, los ha adiestrado. ¿Para qué? Para destruir a Israel. Les explicaba anoche que el Yemen está a 1.600 kilómetros de distancia de Israel. O sea, no tienen frontera. Están lejos, muy lejos. Pero el odio que tienen por Israel es más inmenso que la distancia que los separa. Así de fácil. Entonces, Irán y los ayatolás, los que los gobiernan espiritualmente, el ayatolá es como decir el papa para los católicos, ¿no? El líder supremo espiritual. Ese es el ayatolá Khomeini, ¿no? Ese es el ayatolá, su líder espiritual, y le rinden pleitesía, le rinden culto, es como su Dios, su semidios para ellos. Y lo que él dice es ley, ¿no? Como en la antigua Italia, lo que decía, ¿no? Este, el emperador, punto, habló Roma, San se acabó, ahí queda, nadie lo mueve. Entonces yo quería hacer esta introducción en esta noche para ir sumergiéndonos ya en lo que el título de nuestro tema quiere decir, Israel y su historia. En el Génesis 12 comienza esta historia. Durante más de 3.500 años, el imperio tras imperio tras imperio se han alzado con el mismo objetivo, con un solo propósito: destruir al pueblo de Israel. Esta pelea que en este momento están dando, anoche, mientras nosotros transmitíamos el programa, Israel decidió bombardear Gaza otra vez. Hay 400 muertos, es lo que dice, y más de 500 heridos y tal. Por la terquedad. Se han hecho todas las negociaciones, Estados Unidos ha mandado sus mediadores para poder transar, que devuelvan a los secuestrados. Ellos dijeron, sí, vamos a devolver a un secuestrado que tiene nacionalidad americana e israelí. Lo vamos a devolver, dijeron, no se preocupen, sí, ya está bien. Pero no devolvieron nada. Hasta que mi tío Trump ya se cansó de que lo estén meciendo, y como este tío no entra en vainas, y como él es el todopoderoso ahorita, entonces les advirtió, les dio un término y ellos no cumplieron, se pasaron por la raya. Y le autorizó a Benjamín Netanyahu que bombardee Gaza otra vez. No quieren negociar, no hay diplomacia, no hay ningún trato amistoso con ellos, son perversos, son severos, son malos, son asesinos. Entonces, ellos lo único que entienden es el idioma de la violencia. Y eso es lo que están recibiendo, ¿no? Y por su lado, Estados Unidos y el Reino Unido agarraron y bombardearon el Yemen. ¿Por qué? Por perversos y malos también, que se han juntado para defender al grupo de Hamas, a los palestinos. Entonces, mis hermanos, desde hace 3.500 años, imperio tras imperio se han alzado con el mismo objetivo de destruir el pueblo de Israel. Desde el faraón. El faraón quiso acabar con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, ¿no? Hasta el malvado Amán en Persia. Persia, Persia, aparece en la Biblia como Persia, pero es el actual Irán, ¿no? Ahí, por ejemplo, habla de una capital de Persia donde la reina Esther, siendo hebrea, viene a ser reina de Persia. Interesante cómo el Señor es tan poderoso, cómo Dios es realmente maravilloso, no hay palabras, incontrastable. Si queremos describir a papá Dios, no podemos. Solamente imagínense, Él es el que creó el sol, la luna, las estrellas, Él lo creó. Entonces, si Él fue el que lo creó, entonces imagínense de qué tamaño es Él. O sea, qué tan poderoso es Él. Es tremendo, ¿verdad? Es impresionante. Aquí, por ejemplo, cuando veo que le dice a Abraham, más tu descendencia será esclava 400 años. Él ya lo sabía. Ahora, cuando 800 años antes de Cristo, el profeta Amós escribe que se prenderá fuego en Temán, o sea, en el Yemen, uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que 800 años antes de Cristo, o sea, hace 2.800 años, ya estaba escrito esto? Igual Sofonías también escribe hace 2.800 años que Gaza sería destruida. Y está escrito también que Damasco será convertido en un muladar. Y Damasco está a punto de ser atacada también.
Entonces, probablemente en los próximos días, meses, también Damasco reciba su paga, reciba su castigo, ¿no? Entonces, mis hermanos, desde el faraón hasta el malvado Amán en Persia, en lo que es la actual Irán, los amalecitas, los edomitas, los amonitas, los moabitas, los filisteos, actual palestinos, los filisteos que pelearon con Sansón, a la cual David los derrotaba, esos filisteos son los que ahora son los palestinos. Descendientes de ellos son lo que ahora se llaman los palestinos, que están buscando que tener una patria, una tierra, un suelo, un mapa. Ellos no lo tienen. Fíjese, estamos a 2024, 2025 ya, y ellos todavía no lo tienen. ¿Y qué quieren? Agarrarse Jerusalén, que su capital es Jerusalén, ¿no? Y que todo Israel va a ser, digamos, pueblo palestino y nunca lo será, jamás lo será, porque la Biblia lo dice. Luego, luego de todos ellos, los nazis, ya ustedes saben del holocausto nazi, buscaron que destruir al pueblo de Israel, exterminando 6 millones de judíos. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Eliminarlos, borrarlos del mapa. Luego los probos rusos buscaron que destruir al pueblo judío y los persiguieron y los mataron y tal. Después viene la Santa Inquisición de España, también persiguiendo al pueblo judío. O sea, vez tras vez, mis hermanos, fue Babilonia que los invadió, fueron los grecos, fueron los macedonios los que invadieron, buscando que destruir Israel. Sin embargo, una y otra vez la historia cuenta un capítulo diferente. Cada pueblo, cada imperio que se ha levantado contra ellos, ellos han prevalecido de una manera milagrosa, sobrenatural. En la Segunda Guerra Mundial, después de que pasa todo el holocausto, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, ¿no?, los declara a ellos como nación. Y la gente que no conoce la palabra de Dios, que no conoce la Biblia, creen que la nación de Israel fue creada, ¿no?, el 18 de mayo de 1948 como un premio consuelo del holocausto nazi y todo eso. No, no fue así. Que esa fecha, el 18 de mayo de 1948, fue reconocida como Estado, como nación. Pero la creación la hizo Papá Dios, Él mismo. Le dijo, haré de ti una gran nación. Y la nación ya estaba cuando Abraham, en obediencia, sale de Ur de los Caldeos para ir a la tierra que el Señor le había prometido. Vamos avanzando. Ahora, el pueblo judío ha permanecido y prevalece aún cuando sus vecinos malos y perversos como Irán, como Irak, ¿no?, como Libia, Siria, como misma Turquía, buscan que eliminado. Aún las naciones árabes están, aunque son solapas más mesurados, pero ellos también están aportando. Qatar, ¿no?, es uno de los aportantes para Hamas, les manda el billete para que ellos sobrevivan, porque ellos no trabajan en nada, no producen nada, no tienen industria, no tienen empresa. Lo único que tienen es agarrar armas y disparar contra Israel. Ese es su negocio. Y para eso hay alguien que los paga. Hay dinero, hay dólares de por medio para que ellos puedan subsistir. Entonces, mis hermanos, por ejemplo, la reina Esther, la fiesta de Purim, que celebró la semana pasada el pueblo judío, la fiesta de Purim. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Nos recuerda que la supervivencia no se trata solo de superar las amenazas físicas del exterminio, sino de nunca perder tu identidad, tu fe, tu promesa y tu propósito. Ellos fueron llevados cautivos muchas veces, pero nunca, nunca perdieron su identidad. Los metieron con los babilonios, pero ellos nunca fueron babilonios. Los metieron con los persas, pero ellos nunca fueron persas, siguieron siendo hebreos. Es interesante cómo, por ejemplo, Daniel era un supervisor dentro del imperio babilonio, pero nunca fue babilonio. Siguió siendo un hebreo. José, del que hablamos anoche,
Él gobernó después del faraón en Egipto muchos años. Él pasó por Egipto, fue un gran personaje, un ministro importante de Egipto, pero él nunca fue Egipto. Nunca, jamás fue egipcio. Él siempre fue un hebreo. ¿Me entiende? Lo mismo nosotros. Estamos en esta tierra, pero nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nuestra ciudadanía es del cielo. Estamos aquí, pero estamos de pasada. Aun cuando en lo natural, por Adán, nosotros tenemos una ciudadanía que es la natural, la de esta tierra. Pero cuando nacemos de nuevo a través de Jesucristo, tenemos una ciudadanía del cielo. Es interesante. Y a veces eso no lo entendemos, ¿verdad? Como ciudadanos espirituales del cielo, nosotros estamos de pasada calma. Pero como ciudadanos normales, naturales del mundo, este mundo nos pertenece, pues porque hemos nacido aquí. Acá nos concibió nuestra mamá, ¿verdad? Pero espiritualmente cuando hablamos, somos hechos nuevas criaturas en Cristo, de una simiente incorruptible que es el Espíritu Santo. Y las personas que entienden esto van a llegar a comenzar a vivir en ese nivel, en ese level. Por ejemplo, Dios no es ciudadano de este mundo, no lo es. Él ha sido el creador del universo, Él lo creó todo, pero Él no es ciudadano de este mundo, porque Él es Dios. Su trono está en el tercer cielo, ¿verdad? Él vive ahí, pero nosotros vivimos acá y tenemos como que esa doble ciudadanía, como esas personas que van a otro país y adquieren la nacionalidad de ese país donde están viviendo y trabajando. Entonces tienen dos pasaportes, ¿no? Tienen el pasaporte original de Perú y también tienen del país donde radican, donde trabajan, donde el Señor los ha llevado. Es interesante. Entonces, mis hermanos, la reina Esther es llevada cautiva. No era reina, era una niña. Cuando lo llevan, ¿no?, ahí a Persia como cautiva. Pero por su belleza lo separan del grupo y lo llevan ahí dentro de las doncellas que podían ser las concubinas del rey. Y por esas cosas que muchas veces no entendemos. Una noche que él había preparado una enorme fiesta invitando a todos los reyes de la comarca y todos los grandes personajes. La esposa del rey se le amotina, estaban esos días atravesados. Dice, no voy a salir a tu fiesta, rey. El rey le dice, ¿qué? He invitado a otros reyes, a otros monarcas, están aquí, la élite, ¿no?, la crema innata de nuestra sociedad, de los países vecinos. Sí, pero no tengo ganas, tengo jaqueca, me duele la cabeza, no te quiero acompañar. Y el rey, como ya tenía un ramillete de doncellas ahí, ¿a quién cree que le escoge para que sea rey? A Esther. Ven, tú vas a ser mi rey. Y es esa reina la que finalmente sale defendiendo del exterminio al pueblo de Israel. Ahí, juntos con la reina Esther, llevaron a muchos cautivos, ¿me entiendes? Muchos hebreos. Ya están en Persia, en lo que es ahora Irán, en Teherán, para ser exacto. Ahí están. Entonces, Amán, el malvado Amán, es un general del rey de Persia. Y este Amán, todos los judíos le caían gordo a él. Dijo, voy a matar a todos los judíos. Me llegaron, me tienen hasta acá los judíos. Y como él era el mandamás, habló con el rey, le dijo, mira, acá en tu reino, rey, hay unos tipos, unos vándalos, unos tipejos que no me gustan nada. ¿Qué te parece si le dijo, haz lo que quieras? Dispón sobre ellos. Era su brazo derecho, un general del rey. Entonces, Amán preparó la horca para matarlos a todos. Dijo, esta noche los voy a ahorcar a estos gusanos. Y en todas las ciudades, en las provincias de Persia, igual, lo que es Irán, repito. Y ahí es donde intercede el tío de la reina Esther, Mardoqueo, tremendo hombre de Dios. Y le dice, mira, reina, si tú no intervienes, probablemente tú te salves, pero mañana también puedes morir en palacio. ¿Qué? Entonces, ahí es donde viene la intervención sobrenatural de Dios. Cada una de esas concubinas, de esas reinas, solamente podían ingresar una vez al mes al palacio para estar con el rey.
Y si venía a palacio sin ser invitada, solo había una ley para ella, que muera, a menos que el rey con su cetro le dé la bienvenida, entonces podía sobrevivir. No había tiempo para esperar porque a la siguiente noche los iban a colgar a todos los judíos. Entonces le dice Mardoqueo a la reina Esther, tienes que irte. Le dice, pero ya sabes que hay una sola ley. Presentarte ante el rey sin ser invitada por el rey, solo hay una cosa, que te corten la cabeza. Le dice, pero igual a los otros los van a cortar la cabeza también. Ups. Entonces ella decidió presentarse al palacio y el rey, ahí viene la benevolencia de Dios que tú no entiendes y yo tampoco. Él dijo, reina, bienvenida. ¿Qué puedo hacer por ti? Por favor, pasa. Y le dice, sí, mira, rey, quiero prepararte un banquete en mi casa y quiero que vengas tú y tu general Amán. Lo invitó, cenaron todos, sirvieron vino y todo. Y le dice, ¿qué podemos hacer y tal? Puedes venir mañana, rey, quiero prepararte otra comida especial y bla, bla, bla. Y ahí viene. Y finalmente le revela el misterio, le dice, lo que pasa es que Amán ha decretado que va a colgar a todos mis hermanos, a todos mis paisanos hebreos. ¿Por qué o qué? Porque le caemos gordo a este compadre, ¿no? Entonces, el rey, lleno de ira, mandó a apresar a Amán y en esa misma horca que había preparado para eliminar al pueblo judío, a los hebreos, en esa misma horca fue eliminado él y toda su familia y sus casas convertidas en muladar. Es interesante, entonces, a partir de allí, todos los años el pueblo judío celebra la fiesta de Purim, que nos recuerda no solamente la supervivencia, como dije, no se trata solamente de superar las amenazas físicas del exterminio, sino de nunca perder tu identidad, de nunca perder la seguridad, la certeza, la convicción de que papá Dios es tu padre, Él es tu protector, Él es tu cobertura, Él es tu escudo, Él es tu Dios, Él es tu Señor. No importa la circunstancia que estemos pasando, Él está contigo. Tú no lo ves, de repente ni lo sientas que Él está contigo, porque cuando uno atraviesa esas zonas difíciles, cuando pases por la sombra de valle de muerte, muchas veces te sientes solo y abandonado, pero no, no estarás solo y abandonado nunca. Él lo prometió. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando las cosas se ponen color de hormiga, solamente di gracias, Señor, porque tú estás conmigo en esto y tú me darás paz en medio de la tormenta. La reina Esther tiene un protagonismo importante en este milagro de la salvación, en este milagro de poder preservar la vida de los judíos. ¿Por qué? Porque este pueblo es un pueblo de pacto. Dios lo prometió. Entonces, cuando este malvado Amán trató de desaparecerlos, Dios los protegió. Después ya vimos, ¿no? El faraón trató de eliminarlos también. Dios los protegió, los hundió en el mar, a todo el ejército que había salido para destruirlos y matarlos en el desierto, los sumergió en el mar a todos ellos, ¿verdad? Después Hitler, ya en nuestra era más contemporánea, trató de desaparecer al pueblo judío y mató a 6 millones de judíos. Y pensaron que habían concluido el trabajo, pero no. ¿Por qué? Porque a pesar de que el mundo está en contra de ellos, la promesa de Dios es que ellos van a permanecer, van a seguir allí. El 7 de octubre de 2023, hace 2 años, 1400 días y tal, invadieron los terroristas de Hamas, adiestrados, entrenados por Teherán, o sea, por Irán, ¿no? Por el reino de los ayatolás Jomeinis, ¿no? Para desaparecer, para destruir Israel. De ahí para adelante hay una guerra constante, tienen todavía, se cree que hay 56 o 60 sobrevivientes que están
en los túneles que ellos tienen. Se cree porque nadie sabe cuántos hay. No lo sabe ni Estados Unidos, no lo sabe ni Israel, solamente estos gusanos lo saben, ¿no? Y han estado canjeando prisioneros, entre comillas, pero prisioneros son los que están ahora presos en las cárceles de Israel, porque son terroristas que han sido capturados, matando gente, haciendo sicariato, haciendo extorsión y eliminando gente. Entonces, han sido capturados, estos están en cárceles, que han sido juzgados, ¿no? Y están cumpliendo condena. Pero a los que se han llevado los palestinos, los de Gaza, son gente que estaban en una fiesta, son civiles y estaban todavía retenidos en contra de su voluntad. Y les dieron todas las oportunidades, no han querido, han extendido la tregua 50 días más. No así que anoche decidió Benjamín Netanyahu bombardear Gaza otra vez. Y están dando cuenta de unos 500 muertos o 400 muertos y 400 heridos. Y por el otro lado, Estados Unidos está bombardeando el Yemen, que son de donde también disparan contra Israel. Esa es parte de la historia actual de Israel, pero que está registrado en la Biblia. Las profecías están escritos y vamos viéndolos en esta noche, ¿no? Entonces, mis hermanos, ya vimos cómo el malvado Amán, general del rey de Persia, había decidido ahorcar a todos los judíos, ¿no? Pero cómo Dios milagrosamente a través de la intervención de la reina Esther pudo evitar ese exterminio. La fiesta de Purim es un recordatorio cómo Dios salvó a su pueblo. Por eso que el pueblo de judío hace un día de fiesta celebrando Purim, de cómo el Señor los salvó, cómo de una manera sobrenatural obra Dios en favor de la vida del pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, al menos no en la historia de Israel, cada giro, cada vuelta conduce finalmente a la redención. El pueblo de Israel vez tras vez se ha rebelado contra su Dios. Increíblemente. Hoy mismo en Jerusalén, Jerusalén es la cuna de tres religiones grandes, las que están diseminadas por el mundo, pero el origen está ahí. Ahí está el pueblo cristiano, los que creen en Cristo igual que nosotros. Ahí están el pueblo judío, que ellos están esperando su Mesías todavía. Y ahí están los del Islam, o sea, los palestinos. ¿Me entienden? Están ahí metidos. Y explicaba anoche cómo los palestinos, son más de 140 mil millones de palestinos diseminados por el mundo, contra 10 millones que solamente viven en Israel y 4 millones que probablemente están fuera de Israel en diferentes países, haciendo un total de judíos de 14 millones aproximadamente. Bueno, a mi humilde entender, toda esta historia comienza en el Génesis 12, como les dije anoche, cuando Papá Dios hace un pacto eterno con su amigo Abraham. Noé tiene 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. De los descendientes de Sem nace Abraham. Por eso que se denomina al pueblo hebreo, al pueblo israelita, al pueblo judío, los semitas, porque descienden del hijo de Noé, Sem. Entonces, ahí ya lo tenemos claro, anoche vimos esto. Entonces, por eso, cuando se habla de pueblos, de naciones antisemitas, están refiriéndose anti-israelíes, anti-judíos, que tienen una judeofobia como bandera. Eso es hablar de un antisemita, un odio visceral en contra del pueblo judío. El Estado de Israel, ocupando un territorio que bíblicamente fue prometido por Dios, que les daría a su pueblo, su tierra prometida, está rodeada de países vecinos musulmanes que profesan la religión del Islam. Todos ellos, los demás, profesan el Islam y son los que obviamente odian al pueblo de Israel, no de ahora, ya les expliqué, esto viene de generación tras generación. El Islam, ¿qué es el Islam? El Islam es una religión extremista que cree en Alá. Ellos no creen en Dios, en Jehová de los ejércitos, en el Dios de Israel. No, no creen en ellos. No. Ellos creen en Alá. Su profeta, el que escribió el Corán, que para ellos es su libro sagrado, así como para nosotros la Biblia,
es el libro sagrado, ¿verdad? Para los del Islam, el Corán es un libro sagrado. ¿Y quién lo escribió? Mahoma, que vivió entre los 570 y 632 años después de Cristo. O sea, Mahoma vivió 570 años, ¿no?, después de nuestro Señor Jesús. Él dice que recibe de parte de un ángel la sabiduría para escribir el Corán. Ahora, ¿de dónde nace, digamos, el Islam? Acuérdense, mis hermanos, que hay dos hermanos que nacen juntos, ¿verdad? Esaú, ¿verdad? Esaú y Jacob, que Dios le cambia de nombre y le pone Israel. Ellos se separan, hay una discusión, hay una divergencia, hay un antagonismo entre ellos. Entonces, forman sus grupos, no comparten el mismo ideal, la misma fe. Del mismo modo, cuando el Señor le dice a Abraham que no sería un damaseno el que iba a heredar la tierra prometida o la descendencia de Abraham, entonces el Señor le dice que le va a dar un hijo, que un hijo de él sería el heredero y no ese criado damaseno. Entonces, Abraham no entiende porque su esposa era ya anciana y no puede tener hijos y tal. Pero ahí viene el milagro de Dios, que finalmente Sara concibe y da a luz un hijo. Pero entre que el Señor le promete hasta que nace, pasan 25 años. Y en ese lapso, ellos seguían envejeciendo. Entonces Sarita le dice a Abraham, mira mi señor Abraham, ya entre nosotros no pasa nada, no va a haber descendencia, y el Señor ha dicho que va a haber descendencia, entonces, por ahí que se equivocó de cálculo, por ahí que no se dio cuenta que yo soy estéril, o de repente no consideró que yo ya no estoy en edad de concebir. Entonces, ¿sabes qué? Acá está mi criada Agar, era una egipcia, esta es mi criada, júntate con ella para que tengas descendencia con ella y la hagamos pasar como que es nuestro hijo. Bueno, Abraham, entendiendo la situación y tal, dijo, bueno, me voy a sacrificar, me meteré con la egipcia. Y tienen un hijo. Y este hijo es Ismael, ¿correcto? Entonces, ya la criada o la esclava, la sirvienta agareña, o sea, egipcia, ya estaba embarazada y Sara no. Finalmente, esta mujer da a luz y ponen el nombre a este hijo Ismael. Entonces Ismael era hijo de Abraham, obviamente, pero no era el hijo de la promesa, porque no era con su esposa, sino con una criada. Y unos 5 años después sale embarazada Sara, el verdadero hijo de la promesa. Este es Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, Isaac, siendo el hijo de la promesa, él hereda, ¿no?, la fe de Abraham. Él cree en Jehová de los ejércitos. Ahora Isaac, el hijo de la promesa, tiene un hijo que se llama Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. ¿Ya me entienden? Ellos creen en Jehová de los ejércitos, en el Dios que nosotros creemos. Pero Ismael, él se revela. Él dice, no, yo no voy a creer en el Dios que creen ellos. Ahí es donde viene el Islam. Entonces, todos los, ¿no?, que vienen, digamos, descendientes de Ismael, los ismaelitas, son los que pertenecen al Islam. Y son los palestinos y son los, los, los musulmanes que creen en Alá y no en Dios y no en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los talibanes, los del Islam, entonces estos personajes, esta gente, dentro de su doctrina fanática enferma y extrema, consideran que los que no profesan el Islam son infieles. Y dentro de su doctrina, los infieles deben ser decapitados. No hay otra ley. No existe otro intervalo. ¿Eres del Islam o no lo eres? Si eres del Islam, ok, vives. No eres del Islam,
te cortan la cabeza. ¿Eres cristiano? Lo que está sucediendo semanas atrás dieron cuenta de la muerte de más de 2000 cristianos en Siria. Los han cortado la cabeza, les han metido bala. ¿Por qué? Por ser cristianos. Esto ha pasado hace 2 semanas. Ustedes pueden googlearlo, pueden ver en los noticieros y se van a encontrar con esas noticias. Por esa razón es, mis hermanos, que Israel, al no pertenecer al Islam, son considerados infieles. Por lo tanto, deben ser exterminados. Punto. ¿No pertenecen al Islam? Ok, deben morir. Entonces, de ahí nace el odio visceral que tienen, ¿no?, todos los del Islam, todos los musulmanes, en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel no cree en Alá. Porque Israel tiene un Dios, es Jehová de los ejércitos. Cree en Jesucristo, Jesucristo como su Señor y Salvador. Los del Islam no. Los del Islam están esperando que va a venir su Mesías, que va a llegar su Mesías a redimirlo. Pero mientras eso, parte de su doctrina es, tenemos que eliminar al infiel. ¿Y cuál es el infiel? Es Israel. Para ellos existen dos satanes, o sea, dos Satanás. El Satanás grande, que es Estados Unidos, y el Satanás chico, que es Israel. Y tienen que matar a los Satanás, entre comillas. Es lo que piensan, esa es su visión. Eso es lo que les ha consumido, erosionado el cerebro a todos. Desde niños les enseñan ese odio contra Israel. Por eso tan pronto ellos pueden coger un fusil, ellos se apuntan porque saben que matar judíos es parte de su doctrina y que tienen un premio, que son bendecidos, que están honrando a Alá, su Dios. Y Alá no es otra cosa que Satanás. Alá no es otro que Satanás. No hay otro. Mientras que en Israel vive Dios, en Gaza vive Satanás. Endemoniados todos esos personajes que solo sirven para eliminar judíos. Esa es parte de la historia de Israel. Entonces, mis hermanos, el Satanás menor que viene a ser Israel debe ser eliminado y lo tienen al frente, aun cuando todos los esfuerzos que Israel ha hecho para que los palestinos vivan en paz, no se ha podido lograr ese objetivo. Fíjese que 26,000 palestinos pasaban de Gaza a Israel todos los días a trabajar. A las 6 de la mañana se abrían las rejas y ellos pasaban en buses a trabajar en Israel, luego regresaban a las 6 de la tarde a Gaza, hasta el 7 de octubre del 2023, cuando ellos atacaron Israel. La electricidad que ellos tienen, la corriente que ellos usan, la energía eléctrica, les da Israel. ¿Me entienden? Por eso es que la semana pasada, como parte de la presión que están ejerciendo contra ellos Israel, fue cortarles la luz. Y al cortarles la luz no funciona una planta desalineadora del agua de mar. O sea, una planta que hace el proceso de que el agua de mar la convierte en agua potable. Entonces, esa planta funciona con energía eléctrica y esa energía la provee Israel. Entonces, cuando han comenzado a presionar, le han cortado la luz y ya no permiten el ingreso de camiones con ayuda humanitaria, que esa ayuda humanitaria, entre comillas, ¿no?, va para la gente del pueblo. No, eso lo agarra Hamas, los terroristas de Hamas lo agarran y ellos lo venden a la gente del pueblo. O sea, la maldad es extrema, no solamente contra Israel, sino contra su propio pueblo. Son gente desalmada, gente de mala leche, ¿no? Entonces, mis hermanos, ellos son los que adoran, alaban a Alá, pertenecen al Islam. Su profeta es Mahoma, su Biblia es el Corán y siguen esa doctrina errada, errónea, que está enfocada en destruir a Israel. Y todo infiel debe ser matado. Por eso es que ellos están invadidos en toda Europa, por si acaso, y en parte de Latinoamérica también. Ahora, ¿qué cosa significa la yihad islámica? ¿Qué significa? Porque ya han escuchado seguro, ¿no?, los yihadistas de la yihad
islámica están atacando a Israel, ¿no? Son grupos también, son ramas del terrorismo que se han armado también, ¿no? Y según la doctrina clásica general, consiste en la acción armada con el propósito de la expansión del Islam por todo el mundo. O sea, y de esa rama del Islam, mis hermanos, va a venir el anticristo, contra de Cristo. De ahí, de esa rama. Por eso que ellos están por todo el mundo, están extendiendo, ¿no?, sus tentáculos. Hasta hace poco, hasta antes que tomara el mando Donald Trump en las universidades, ¿verdad? Las manifestaciones, ¿no?, en favor de Palestina, ¿no? Y hablando en contra del cristianismo, en contra del pueblo judío, genocidas, ¿no? Le decían, ¿no?, a los israelitas, ¿no?, que ellos eran genocidas, que están matando a los pobres palestinos, pobrecitos los palestinos. Pareciera que estamos hablando, digamos, de la muerte de seres humanos, que así de una manera indolente, y no es así, hermanos. Son malos de malos, son perversos de perversos. Es como que alguien, tú vives en tu casa y viene una gavilla de malandros y a matar a tus hijos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué puedes si vienen a quemar tu casa, a incendiar tu casa, a matar a tus hijos, a comerse tu comida? Vas a defenderte. Al punto de que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Israel no se llaman Fuerzas Armadas, pues, ¿no? Se llaman FDI, Fuerzas de Defensa Israelí, porque ellos solo quieren defenderse, porque quieren sobrevivir, pero los enemigos no lo dejan, ¿no? Entonces, su lucha, entre comillas, de este pueblo es defender al Islam y promoverlo por todo el mundo en las universidades. Dije que hasta antes que entrara Trump, o Donald Trump, o Trump, eh, las manifestaciones, digamos, pro-palestinas eran pan de cada día. Ahora ya no. Ahora no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque ya Donald Trump puso una ley en que, porque la mayoría de ellos son inmigrantes que han venido a Estados Unidos a estudiar las universidades ahí. Entonces, digamos que Trump ha dicho, ok, si son sorprendidos haciendo apología al, a los filisteos, o sea, a los palestinos, que se vayan de acá, que se larguen. No los queremos acá. Entonces, ahora están calladitos. Cuando estaba Joe Biden y Kamala Harris, o Kamala Harris, ¿no? Ellos hacían su berrinche, hacían sus manifestaciones, con sus pancartas desde los edificios, colgaban su bandera palestina y todo. Ahora no pueden hacer eso, porque van a ser expulsados inmediatamente. Y están siéndolo. Entonces, mis hermanos, seguimos con esta historia que tiene bastantes datos importantes que nos van a ilustrar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la profecía, lo que está sucediendo el día de hoy. Hoy, el día de hoy, 18 de marzo del 2025, Israel está bombardeando Gaza. Y eso es parte que la profecía ya está escrito. Estados Unidos está bombardeando el Yemen. Está escrito acá en Amós 1:12 que sería quemada, que sería incendiada. ¿Por qué? Por su perversidad, por su maldad. Hermanos, el profeta Amós hizo saber a los israelitas y a todo el mundo que la justicia de Dios es igual para todos los que le ofenden, para todos los que se rebelan contra él, que tarde o temprano llegará su castigo y su pago. Y para ellos ya llegó. Y ojo que también está en la mira Turquía, está en la mira Irak, está en la mira Libia, Siria, todos esos países que ahorita todavía están enfrentados entre ellos mismos. Libia y Siria están en una guerra entre ellos. ¿Cómo es el Señor tan poderoso que ha hecho que sus enemigos se confundan entre ellos? En lugar de estar apuntando y disparando a Israel, sus diferencias entre ellos han agarrado y entre ellos se están matando ahorita. Libia y Siria están en una guerra entre ellos, bombardeándose a más no poder. Está bien que se terminen de acabar los malos por ahí, ¿verdad? Hermanos, el tiempo nos ha ganado, tenemos mucho material que compartir. Si papá Dios lo permite, mañana, en este mismo horario,
estaremos compartiendo. Déjenme anunciarles también que nuestro hermano Ernesto Corso, él radica en California, estuvo con nosotros hace poco en un viaje misionero por acá por Huancayo, lo acompañamos un par de días nosotros, y él está encargado en el tema misionero y está también preparando gente en un discipulado. Y hoy habló conmigo y me pidió que si podía él dar unas clases de discipulado, sistemáticamente, por cierto, ¿no? Para que formar líderes en el tema del discipulado. Y yo le dije que estaba bien. Así que ya nosotros les vamos a ir alcanzando el flyer, ¿no? Para que ustedes se informen de qué se trata, de qué va a tratar. Obviamente es un discipulado cristiano de alto nivel que les va a favorecer mucho a ustedes en su crecimiento espiritual, en su adiestramiento, en su entrenamiento, para que ustedes puedan discipular a otras personas. Así que estemos atentos, expectantes de eso. Ya tenemos las conversaciones adelantadas. Es decir, un día a la semana va a estar compartiendo Ernesto Corso ese discipulado. Va a estar interesante, va a haber una certificación al final del curso, ¿no? Me agradaría que la mayoría puedan participar y avisen a otras personas, a otros hermanos, a otros creyentes que puedan, digamos, estudiar ese discipulado. Va a estar buenazo. Amados hermanos, como siempre, un auténtico gozo compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga. Gracias, Marvi, por estar ahí. Un abrazo para ti, para Freddy, para Lucy, para Hugo. Un abrazo fraterno. Que el Señor los bendiga. Gracias por tu compañía. Gracias, eh, querida María Arce, desde Dallas, Texas. Willy Arce, desde Costa Rica. Un abrazo para ti también. Hermanos amados, que el Señor los bendiga grandemente. Si Dios lo permite, mañana en este mismo horario. Cuídense mucho. Bendiciones, familia.